Vamos a ver Levítico 12, en adelante. ¿Por qué tengo rebote, Ruti? Levítico 12, me dicen indicando que su hermano que ya lo encontraron, ya lo encontraron. Daniela también, Rosita también. Nada más 3. Los demás nadie tiene Levítico. Yola también y Rosita. Ok. También ¿Hablo? yo, pastor, a mí. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No te veo, Noemí. Dice, la purificación, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Moisés diciendo, eh, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. El octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando se cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz una hija, será inmunda 2 semanas, conforme a la separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año al holocausto y un palomino o una tortura para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él se ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esa es la ley para el que tiene luz o hijo o hija. Si no tiene lo suficiente para un cordero, entonces 2 tórtolas o 2 palominos, no. Tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Bueno, de aquí lo que vemos es algo de lo más interesante, porque dice la Biblia que después de que una mujer daba a luz, era ceremonialmente impura. Eso es muy interesante. Si daba a luz un hijo, sería inmunda 7 días y 33 días permanecería purificándose. Si daba a luz una hija, sería inmunda 14 días, o sea, lo doble, y 66 días permanecería purificándose, también lo doble. La mujer sería impura este, por las secreciones antes y después del parto, por lo que no podía tocar ninguna cosa santa, no podía acudir al templo y después del templo, tipo de la purificación, ofrecer animales para el holocausto y para la expiación. Cuando se refiere a que era una mujer inmunda, no se refiere a que hubiese ella cometido un pecado o que fuese pecaminoso lo que ella hizo o sucio, sino que tuvo contacto con sangre. Y el tener contacto con sangre, entonces por lo tanto ya era una persona que estaba inmunda. De hecho, la ley establece que no pueden tocar animales ni tampoco la sangre de los animales muertos, pero obviamente aquí se refiere a un alumbramiento. Tuvieron un hijo o una hija y tenían que estar o quedaban impuros porque tuvieron contacto con la sangre. Para poder adorar a Dios, se debe estar puro y limpio, no solamente en la ropa, sino en la persona, pero también en su espíritu. Y ceremonialmente estaban contaminados por haber tenido contacto con la sangre. Por eso es que la mujer no podía presentarse delante del Señor. Ahora bien, vamos a ver algunas cosas interesantes. Las costumbres de los adoradores populares, o sea, la gente del mundo, ofrecerse sangre de animales o personas o niños a sus deidades, con el fin de ser prosperados en los cultivos, en sus ganados y en sus familias. Cuando se enfrentaban en alguna batalla, recurrían a sacrificios donde la sangre era derramada en los ídolos, en el templo y en la gente, y aún era bebida con el fin de poseer la fuerza del toro y adquirir sus cualidades como la velocidad, la astucia, el sigilo y la procreación. Como ejemplo, el pueblo judío no puede permitir que la mujer se presentara o que tuviese contacto con las cosas santas o con algunos otros judíos, salvo su familia que le estaba asistiendo después del parto. Cuando el niño cumplía 8 días de nacido, era llevado al templo para presentarlo delante del templo y para practicarle la circuncisión, pero la mujer veía todo esto de lejos, a una distancia prudente, sin poder tocar nada ni acercarse tanto al templo.
En Génesis 1, 18, 19 dice, le bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, y aquí que os he dado toda planta que da semilla para que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla os será para comerlo. Aquí vemos cuando el Señor bendice al matrimonio, los casa y los bendice, y les da autoridad sobre las cosas, y aquí hasta este momento no habían pecado todavía. Sin embargo, más tarde Eva pecó. Y luego dice en Génesis 3, 16 al 21, dice, el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te venía diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llevó a Adán al nombre de su mujer Eva, porque era padre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo el hombre de su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando habla Dios acerca de esta última parte, dice que hizo túnicas de pieles y los vistió, es porque hubo sacrificio. O sea, tomó a un animal o a dos animales y los mató, derramó sangre y se que con las pieles los vistió, y entonces ya aquí hubo un derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que había ocurrido aquí? Pues que ya había cometido pecado y por lo tanto empieza a sufrir desde este momento de un hilo de sangre que va desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde habla acerca de la importancia que tiene que ver con la sangre. Vamos a regresar al Levítico 17, del 1 al 9. Levítico 17, del 1 al 9. ¿Ya lo tienen? Ya está. ¿No ya lo tiene? Rosita también lo tiene. Nada más. Bueno, solamente dos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que devolviere buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajese a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrendas a Jehová, delante del tabernáculo de Jehová, será culpable de la sangre de tal varón, sangre de Ramón será cortado de varón de entre su pueblo. Había que traigas a los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican de medio del campo, para que los traigan a Jehová a las puertas del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Voy a repetir este último versículo. A fin de que traigas los hijos de Israel sus sacrificios, con los que sacrifican en medio del campo, para que los traigas a Jehová a las puertas del tabernáculo de la reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. El sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová y en la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, a los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, ¿por qué varón de la casa de Israel, de los extranjeros que moran entre nosotros, que ofrecieron holocausto o sacrificio, y no trajeran la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo? Entonces aquí vemos que el Señor en la ley establece que cuando se traiga o se sacrifique un animal, tiene que ser únicamente en el templo para el Señor. No puede serlo como la gente pagana. ¿Por qué? Porque la gente pagana lo sacrificaba en sus montículos, en los árboles, o debajo de los árboles, o en los templos, o en las imágenes de sus deidades, o estaban en medio y la gente lo estaba viendo alrededor, y ahí lo sacrificaban los animales, y se embarraban, o se aventaban sangre hacia la gente, o también la bebían. Entonces Dios le dijo, no hagan esto, todos los que vayan a hacer un sacrificio, solamente lo traerán al templo, nada más en el templo y el sacerdote. No pueden hacer un sacrificio fuera del templo, y cualquiera que lo haga fuera del templo será cortado o tendrá consecuencias por no estar obedeciendo a la voz de Jehová. Entonces Dios estaba ordenando que no hicieran como lo hacían los pueblos paganos de alrededor, que sacrificaban en cualquier parte y lo hacían pues para glorificar a su Dios, pero no estaban haciendo las cosas este, como Dios ordena que tengan que ser para el pueblo judío. El pueblo judío tiene que tener otra forma de hacer las cosas. Así que deben sacrificar a los animales únicamente en el templo,
y no hacer las cosas que hacían los paganos ante sus imágenes de sus deidades, sean animales o sean imágenes o tipos de piedra de madera, y eso es lo que Dios prohibió. Ahí mismo en Levítico, poquito más adelante, el 17, dice la Biblia, bueno, me espero que ya lo encuentren, Levítico 17:14, Rosita ya lo encontró, nada más. Vero tiene control, y Yola, bueno, Yola, ¿eres tú, Yola? ¿Eres tú? Sí, pastor, soy yo. Es que vas a ver puro capite, y no te sabes A quién es. ver, allá sí, pastor. Ahora sí ya, pues ahora sí te veo. Te veo de aquí para acá, y quién sabe quién es. Dice 17:14, dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de naturales como los extranjeros, que comiere animal, mortecino o desplazado por tierra, lavará sus vestidos, y si no lo lavará con agua, y será inmundo hasta la noche, entonces será limpia. Si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Dice aquí el Señor que la vida del hombre se encuentra en su sangre. Esto es algo porque es súper relevante en enseñanza, porque dice que no debe comerse la carne junto con la sangre. Y es algo que la sangre no se debe de tomar, y se tiene que sacrificar la sangre en el templo y ser derramada, pero nunca se debe de consumir. Dice que cualquier persona que lo hiciere iba a ser cortado de inmediato. ¿Por qué es esto? Porque la gente de alrededor, ellos habían visto cómo sacrificaban, la gente sacrificios a sus deidades, así como la gente pagana veía cómo era Israel, Israel veía cómo era la gente pagana. Entonces, estaban al pendiente unos de otros de qué hacían, y se daban cuenta cómo es que adoraban a sus dioses y cómo mataban a sus animales o a la gente, porque mataban, sacrificaban personas y tenían niños, y además bebían de la sangre. Entonces, dice que no debían de hacer sacrificios fuera del templo del Señor, y solamente animales, no iban a sacrificar a personas, y solamente iba a ser a través del sacerdote, y no iban a poder comer o beber la sangre, sino solamente la carne, porque es un enorme pecado. En Génesis 9:3-6 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado a de todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dice, porque la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, de la mano demandaré la vida del hombre. De que derramar es sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces dice la Biblia, pues, que no puede tocarse la sangre ni de animales ni de personas, especialmente del hombre, porque es imagen de Dios. Entonces Dios prohibió que la gente probara la sangre, porque se estaba mezclando con las prácticas paganas, y que además cuando la gente bebía la sangre, buscaba adquirir del animal virtudes como por ejemplo la velocidad, la fuerza, este, y yo recuerdo que alguna vez que fui con mi papá a la Plaza del Pueblo en México, la sangre que de los toros se la daban a beber a la gente. Y yo no la quise probar, me dio asco, pero mi papá sí tomaba de la sangre. Decía que eso le daba fuerza, le daba inteligencia, que tendría pues, un plus, pues, y que era costumbre entre la gente, de la gente que practica pues, los toros, que mataran a los animales y se bebieran la sangre. Entonces, aquí dice la Biblia que eso es algo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque eso es una costumbre pagana, porque al momento de estar consumiendo, se supone que están adquiriendo de parte del animal sus virtudes. Muy importante, están adquiriendo de parte del animal sus virtudes como la fuerza, su capacidad reproductiva, su longevidad y pues su fuerza. Si hablamos de toros, pues bueno, los cuernos y su fuerza,
para defenderse. Entonces el Señor establece que está prohibido para la gente de Dios que consuma sangre, y es que tiene varias explicaciones de por qué. Primero, para que el pueblo judío no se infecte, ya que muchas enfermedades mortales se transmiten a través de la sangre. Muchas enfermedades mortales se transmiten a través de la sangre. La sangre se ofrecía en el templo y tiene ese significado de ofrecer la vida de un animal en la representación del pecador. O sea, lo que decía el pueblo judío era llevar un animal al templo y ponerlo o presentárselo al sacerdote y descargar en él el pecado de la persona. Y al momento de sacrificar, ellos estaban ejemplificando que ellos estaban muriendo con el animal por el pecado cometido y que obviamente esto no lo iban a volver a cometer. O sea, su arrepentimiento era no volver a hacer el pecado porque estaban pidiendo perdón. Sin embargo, pues hoy vemos que la gente no entiende estas cosas porque aunque dice que se arrepintió de algo, otra vez vuelve a cometer el pecado. Se arrepiente de haber llegado tomado y de todos modos a la semana siguiente llega otra vez tomado. Se arrepiente de haber eh, adulterado y de todos modos a la semana siguiente regresa otra vez con la misma cosa. Entonces, no, el arrepentimiento que se dice que se hizo no es genuino. El pueblo judío, el llevar un animal, hablaba de un enorme sacrificio, por un lado el costo del animal, pero además el de trasladarlo hasta el templo, dependiendo de dónde estaba su lugar de su morada, llevar un animal que tuviera ciertas características, tenía que ser limpio, pues sin efecto, tenía que ser macho, tenía muchas cosas que hacer y tenía que ser aceptado por el sacerdote para que fuera presentado en el templo. Pero además, la parte más interesante es que la persona que lo llevaba tenía que estar profundamente arrepentido, con la intención de nunca más o poder como delante de Dios, que no más Dios le perdonara su pecado, porque ya no iba a volver a cometer. Entonces, si esta persona se había eh, arrepentido de haber, por ejemplo, consumido alcohol, y dijo, eso está mal, eso no me gusta a Dios, yo pido perdón, es delante de Dios, al pedir perdón, llevar un animal significaba que jamás volvería a cometer este pecado. Pero hoy vemos que la gente no entiende esto y lo repite vez tras vez, tras vez, tras vez, y si hubiera llevado animales, pues se hubiera sacrificado sin sentido porque al siguiente día lo iban a volver otra vez a cometer el mismo pecado. Ante esta situación de lo que ellos entendían de lo que significaba la sangre, vamos a leer Juan 14, Juan 6:47. Aquí es donde viene la parte interesante. Juan 6:47. Me indica levantando su mano. Pero, Yola, nada más. ¿Los demás no llevan Biblia o qué? Rosita, Aldo, ni siquiera hizo el esfuerzo. ¿Nadie? ¿Ya está ahí? Juan 6:47. Está en el Nuevo Testamento. ¿Ya está? Dios de mi vida. Ya, pastor. Noemí también. ¿Sí vinieron o no están dormidos? Es el espíritu de Frank Javi. No, aquí estamos. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Esto es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en mi Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente.
Esas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Qué les parece lo que acaba de pasar ahorita? ¿Por qué les tuve que platicar todo lo anterior? O sea, todo el rollo anterior. Porque en la mentalidad del judío sabían desde años atrás, desde que salieron desde Egipto, el valor de la sangre. Y sabían perfectamente bien que no podían consumir sangre de los animales junto con la carne. Y si por alguna circunstancia había un muerto cerca de una aldea, de una ranchería o de alguna parte, ellos eran responsables de la muerte y tenían que hacer un sacrificio por la muerte de esa persona, aunque no lo conocieran o aunque no perteneciera a ese pueblo. Entonces, ellos tenían un enorme respeto por la sangre, porque alrededor de ellos la gente ocupaba la sangre para sacrificios para sus deidades, para sus dioses, y además con el fin de que el derramamiento de esa sangre, el sacrificio de los niños o de personas o de animales, les diera la fuerza de parte de sus deidades para enfrentar las batallas y ganarlas, para poder tener abundantes cantidad de hijos, o sea, ser una familia muy productiva, de poder tener victoria en el ganado o tener tierras abundantes, los hebreos que fueran muy productivos. Entonces su finalidad era derramar sangre para beneficio, para que sus deidades les dieran el beneficio de la prosperidad en muchas áreas. Esto era su mentalidad. El pueblo judío no derramaba la sangre porque sabía que eso era pecado, pero cuando Jesús le dijo que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, ellos se quedaron simplemente espantados. ¿Qué es esto? Dice el versículo 53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Ya esa parte para ellos ya se le quedó con los ojos cuadrados y dice, pero ¿qué estás diciendo? ¡Qué barbaridad! Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. El que come mi carne y vive mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me dio el Padre viviente y yo vivo en mi Padre, es el mismo al que me come, el que él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron en maná y murieron, sino que como este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, dice la Biblia, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús así mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vienes el Hijo del Hombre, se olvida donde estaba primero. El Espíritu es el que da la vida, la carne es para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Si hay alguno de vosotros que no creen, no. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis aquí vosotros también? ¿Acaso queréis irnos también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, aquí le damos unas palabras de vida eterna. Qué interesante. ¿Qué aprendemos de esta parte? El Señor Jesús, en todo su ministerio, todo el tiempo que estaba hablando, estaba enseñando cosas que contrarrestaban sus costumbres o su entendimiento de las escrituras. Algunas cosas que ellos estaban haciendo las tomaban de forma literal, cuando no eran de forma literal. Entonces, se las sabían de memoria, las recitaban de memoria, pero en la práctica era otra cosa diferente. Entonces, cuando el Señor les enseña, cuando habla de las parábolas, cuando habla de un montón de cosas, pues, los discípulos, los judíos, se quedaban impactados de las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero esta rebasaba a todas las demás. Esto rebasaba todo. Le hicieron a Jesucristo una pregunta, o sea, una mujer que tuvo varios esposos, le decía, cuando ella muera y esté en el cielo, esposa de quién será. Y el Señor dijo, erráis las escrituras, porque no es así como ustedes creen. Les explica cómo son las cosas en el cielo, pero y los dejó conformes a todos, les dejó una enorme lección. Pero esta parte de hablar que es la sangre que debían ellos beber, simplemente fue para ellos impresionante. ¿Cómo puede ser que bebamos tu sangre? Obviamente no se refería a su sangre literal, porque les dio de beber vino y dijo que era su sangre, no era su sangre directamente, pero está hablando de la manera
de que tenía que, de significado de lo que están haciendo para que las cosas pudieran tener vida eterna. Entonces, los discípulos se quedaron impresionados y la gente que estaba alrededor también, dice que todos empezaron a ponerse, a volverse unos a otros, estaban confundidos, algunos se pararon y se fueron, y estaban, los discípulos también estaban, si no se fueron, por lo menos estaban queriendo irse, estaban con los pies en la puerta para irse, porque estaban sumamente confundidos acerca de la enseñanza de Jesucristo. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a beber tu sangre cuando nosotros no podemos tocar la sangre? Está prohibido por la ley que bebamos la sangre de animales o de personas, de lo que sea. Ni la carne debe consumirse con la sangre. Y aquí dice, mi carne es mi verdadera bebida y de comida y mi sangre es mi verdadera bebida. Y había que comerse las dos. Entonces decía, pero ¿cómo? Se supone que no debemos comer la sangre junto con la carne. Entonces eso traía una enorme confusión, pero sin duda alguna lo que estaba el Señor Jesucristo enseñando no tiene que ver con la parte literal de su sangre, sino la explicación de lo que estaba haciendo. ¿Por qué razón? Porque la copa de vino significaba, obviamente, la sangre de Jesucristo, pero solamente la parte simbólica, e identificaba a los discípulos en el sacrificio por el pecado. Recordemos que cuando la gente tomaba la sangre, lo que ellos pensaban es que adquirían de parte del animal que había muerto, la sangre que ellos tenían ahí, la fuerza, las virtudes, las capacidades del animal que estaban bebiendo. Entonces decía mi papá, es que la fuerza del toro yo la estoy bebiendo, yo voy a tener la fuerza del toro. Bueno, pues eso es lo que él pensaba, pero la Biblia nos enseña que eso no está permitido, pero la gente del mundo sí consume o se consume la sangre porque piensa que van a tener sus virtudes, la fuerza, la rapidez, las estrategias, las virtudes que encontraban en el animal. Entonces lo mataban y se comían su sangre porque querían identificarse con el animal. Aquí dice el Señor Cristo, si la sangre que estoy derramando es para limpieza de pecados, no es lo que lo que han visto entre la gente, entre el pueblo, entre la gente no cristiana, la gente no temerosa de Dios, así es como lo aplican, pero aquí no es igual. Te estás identificando con Jesucristo porque ya no iba a haber más sacrificios de animales. O sea, el sacrificio último era la propia persona de Jesucristo que daría su vida por todo el pecado del mundo. Y los que creían en Él, es decir, los que murieran juntamente con Él, a sus pecados, resucitarían juntamente con Él también. Eso es lo que está enseñando. Para adquirir la parte de Jesús, o sea, para que ellos entendieran esto, era el deseo de promulgar el Evangelio para perdón de pecados del mundo. O sea, lo que iban a hacer los discípulos era tomar el vino, porque estarían bebiendo de parte del Señor eh, su esencia como la persona que salvaba al mundo a través del Evangelio, de dar su vida por los otros, de ser capaz de dar su vida por rescate de la gente. Lo que la gente hacía cuando llevaba un animal era ponerle en el animal sus pecados y aparentemente ya estaban limpios del pecado y se iban, pero volvieron otra vez a pecar. Y otra vez volvieron otra vez a pecar. Y después llegaban otra vez con el animal y volvieron otra vez a pecar, aunque se supone que cuando ellos estaban en un sacrificio por un animal, ya no iban a volver a cometer el mismo pecado. Sin embargo, no era así. La gente constantemente volvía a cometer pecado y tras pecado y tras pecado. Llega el momento que ya ni siquiera ofrecían sacrificios, sino que aceptaron que eran así y así se defendían. Entonces, ¿qué yo soy así? Por ejemplo, yo soy borracho. Entonces, que yo sí, nací borracho y sí me voy a morir. Eso no es así, pero ellos así se defendían. En el sacrificio que Jesucristo habla, cuando está hablando acerca de que Él es la verdadera bebida y verdadera comida, está hablando del sacrificio último en donde todo se resumía en la vida de Jesucristo. Y que ellos tenían que identificarse con este carácter del Señor Jesús, que fue capaz de dar su vida por rescate de la gente a través de la predicación del Evangelio para perdonar pecados, no solamente de los judíos, sino también para la gente que no era judía. El rescate de la ciencia del mundo. Y esto trajo una enorme confusión. Dice que sus discípulos estaban confundidos por lo que el Señor hablaba, fue su última enseñanza, así, pues temática sobre esta parte, porque ellos tenían otras ideas completamente diferentes que les acomodaban muy bien. Presentaban un animal para sacrificio y después de un tiempo presentaban otro animal para sacrificio y aparentemente eran limpios, pero cuando Jesucristo les habla de que tienen que beber su carne y consumir su carne,
ya no habría más perdón por otra cosa, ya no iba a haber otro sacrificio adicional. Ya no podrían otra vez arrepentirse del pecado que del cual pidieron perdón, porque el Señor Jesucristo no se puede jugar, no se puede morir, no pueden matarlo otra vez. Ya se entregó por nosotros en la cruz una sola vez y para siempre ya no se va a repetir esto. Así que ya no iba a haber otra oportunidad para que la gente pidiera perdón. Luego otra vez pidiera perdón más adelante. Ya no se podía hacer así. Entonces, la vida de Jesucristo habla acerca del valor de la sangre. Sin duda alguna, aparece en Génesis, desde Jesús, desde que Jehová sacrifica a los animales y derrama sangre, y aparece otra vez en toda la línea, como si fuera una línea del tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis, acerca del valor del sacrificio de la sangre y lo que significa para nuestras vidas. Yo creo que nosotros tenemos que valorar mucho acerca de la cena del Señor. La cena del Señor es un simbolismo también de la sangre y del cuerpo de Jesucristo. Y si se da cuenta, muchas veces la gente lo hace solamente por rito, o sea, repite. Se toma, esta es mi sangre y esta es mi carne, y la consumen y ya, pero no entendieron ni tantito el significado y el valor de lo que el Señor quiso decir. Habla de un arrepentimiento de pecados y un compromiso de vivir una vida conforme al corazón del Señor. Eso es lo que habla. De una promesa de volver a ver al Señor en un tiempo y de estar esperando que el Señor venga por nosotros en su segunda venida y de comportarnos de una manera que somos cristianos útiles en su reino, compartiendo el Evangelio y comportándonos de una manera que la gente desee tener la vida cristiana. O sea, el cristiano no debe ser estático, debe ser activo. Debe ser una persona que está constantemente mejorando su calidad de vida, todo el tiempo. Y quitando lo que Jesucristo enseñó, una barbaridad de costumbres o de tradiciones, de prácticas escritas y otras orales, pero que no eran la esencia del Evangelio. Jesucristo cuando vino enseñó muchas cosas y tuvo que poner los puntos sobre las sillas y aclararles a cada uno lo que significaba cada cosa. Entonces fue dicho, no matarás, pero dice, cualquiera que vive a su hermano ya está pecando contra Dios, ya lo mató en su corazón. O cualquier que vive a una mujer y la codicia, dice, ya está pecando en su corazón. Entonces habla de adulterio aún sin practicarlo. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios enseña es aterriza las ideas de lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Y esto de la sangre y de su carne es el único caso. Una enseñanza, sin duda alguna, solamente profunda y solamente pues entendible cuando nosotros aprendemos a leer la Biblia y nos damos cuenta cómo lo ve el mundo y cómo lo vemos nosotros. Nosotros como cristianos no podemos consumir la carne. Para los cristianos no consumimos la hamburguesa, no consumimos ninguna cosa que tenga que ver con la sangre. No es permitido para el cristiano. Aunque estamos en la ley y vivimos bajo la gracia, eso está impedido para nosotros también. ¿Alguna cosa que notar? Muy bien, se acabó el tiempo. Pues bendiga, pasen una noche, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.